Eterno Dios soberano, te adoramos, te bendecimos. Gloria y honra damos a tu nombre, Señor, por tus bondades y misericordia para con nosotros. Gracias porque nos escogiste en Cristo, Señor, porque no teníamos condiciones alguna para nosotros acercarnos a ti, Señor, pero tú nos acercaste por medio de Cristo. Señor, gracias, muchas gracias. Gracias porque en esta mañana te hemos adorado, Señor, por medio del estudio de tu palabra. Hemos adorado tu nombre por medio de nuestras alabanzas, por medio de nuestros diezmos y ofrenda. Y queremos, Señor, adorarte ahora por medio de la escucha reverente de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El próximo martes, que estamos a 31, se celebra el Día de la Reforma Protestante. Y recuerden que nosotros desde la semana pasada iniciamos hablando de este tema e iniciamos con lo que nos deja la Reforma, que la Reforma nos deja un conjunto de doctrinas que decíamos la semana pasada, que no son doctrinas que fueron inventadas por la Reforma, ni que fueron doctrinas que la Reforma entendió que estas nuevas doctrinas debían aplicarse ahora a la iglesia, sino que fueron doctrinas desempolvadas por la Reforma, porque son doctrinas bíblicas que nosotros las encontramos a la luz de la Escritura. Entonces, estas doctrinas que dijimos desde la semana pasada son las llamadas doctrinas de la gracia. Y la semana pasada vimos una introducción general de todo esto y tal y como habíamos dicho, hoy comenzaríamos a hablar de cada una de ellas y vamos a iniciar hoy con lo que es la depravación total. Depravación total. Y quiero leer en Romanos capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 8 dice la Escritura: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos que primero iniciar afirmando que toda persona, sin importar su estatus social, sin importar su apellido, toda persona nacida en este mundo nace enemistada con Dios, nace con un problema de fondo, y es que es enemigo o enemiga de Dios. Una persona no regenerada no puede vivir entonces de una manera que agrade a Dios, de una manera justa o de una manera santa que agrade a Dios. Una persona sin Cristo, podemos entonces decir que no tiene amor genuino hacia Dios. Una persona que no tiene a Jesucristo, que no ha sido regenerada, que no ha entregado su vida a Cristo, no tiene un amor genuino hacia Dios, a pesar de que esa persona pueda decir, no, porque yo amo a Dios, o a pesar de que esa persona pueda abrir la Biblia todas las noches en el Salmo 91, ponerlo en la cabecera de su cama y decirle a Dios, Señor, cuídame. A pesar de eso, esa persona no tiene un amor genuino hacia Dios. Ni mucho menos ama las cosas de Dios, porque para tú amar las cosas de Dios, tú tienes que amar a Dios. Para tú amar lo que es de Dios, tú tienes que amar a Dios primero. Y ese es el caso de Saulo, que lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 9. Había un problema con la iglesia y el apóstol Pablo aceptar, o Saulo de Tarso aceptar la iglesia como la iglesia de Cristo, porque el apóstol o Saulo de Tarso no amaba a Cristo, y si no ama a Cristo no puede amar a la iglesia. Si ama a Cristo va a amar a su iglesia. Un creyente que vive
una vida aparentemente buena, pero no es obediente a la palabra de Dios, ni es una vida buena, y debe reconciliarse con el Señor, porque el estándar de toda bondad, decíamos a la semana pasada, es el Señor, y quien determina qué es bueno y qué es malo no es la sociedad, no son las leyes, no. Quien determina qué es bueno y qué es malo en torno al tema de la salvación es nuestro eterno y todo suficiente Salvador. Cuando las obras del hombre entonces son producidas por la carne, estas obras acarrean perdición. Y el único que nos capacita, o el único que nos puede capacitar para hacer el bien que Él ha determinado, es el Señor mismo. Nosotros no podemos hacer el bien que Dios ha determinado si Dios no nos ayuda, si Dios no pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, si la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, lo que vive esa persona que no está sujetada a su mente a la ley de Dios, todo lo que vive, todo lo que acciona a esa persona, no agrada a Dios. Y pregunto, ¿quién determina lo que le agrada a Dios? ¿Quién determina lo que le agrada a Dios? El problema de la reforma, o uno de los problemas de la reforma inició porque era la iglesia quien determinaba lo que agradaba a Dios o lo que no agradaba a Dios. Bueno, y los reformadores dicen, no es así, porque es lo que la Biblia enseña. ¿Qué enseña la Biblia? Bueno, que quien determina lo que agrada a Dios es Dios mismo, y es la Escritura. Allí nosotros encontramos qué agrada y que no agrada a Dios. Usted no puede decir, yo hice esto, yo hice aquello para Dios, y eso que usted dice que hace para Dios contradice la Escritura, porque no es así. Usted me puede decir, sí, contradice la Biblia, pero yo lo hice con amor. No agrada a Dios, hermano. Quien determina el bien es el Señor, y quien determina cómo debemos hacer las cosas es Él. Y nos ha dejado, las Escrituras nos ha dejado su palabra, que es nuestra regla de fe y nuestra regla de conducta. Pero hay quienes se ponen creativos, y como se ponen creativos, se ponen a inventar y a hacer cosas nuevas. Y esto es como si el Señor nos dijera a nosotros, sean creativos y hagan cosas creativas y llamativas para que llamen la atención de la gente. El Señor no nos ha llamado a eso. Hermano, el Señor no nos ha llamado a nosotros a ser creativos, nos ha llamado a ser fieles a su palabra. No es que yo me emocione y que yo me invente cosas para yo agregar al culto y que yo diga, bueno, hermano, el Señor me reveló que a partir del próximo domingo nosotros vamos a tener un grupo de hermanas aquí adelante, y mientras esto está cantando, todos mis pecados fueron perdonados. Ellas van a estar ahí haciendo un asunto, una coreografía, y eso me lo reveló el Señor. Y algunas van a subir y detrás de esto entonces se van a poner y van a hacer una coreografía. Eso me lo reveló el Señor. No. El culto público, la razón de ser del culto público no es ni que se sientan bien los que lo están produciendo, ni que se sienta bien la iglesia como tal. La razón de ser del culto público siempre será la gloria de Dios. Y la iglesia debe perseguir, glorificar a su Señor a través del culto público. Todo lo que nosotros hagamos entonces en nuestro culto público debe ser filtrado por las Escrituras. Yo tengo dos formas de yo hacer las cosas. O hago las cosas para satisfacer mi carne, mis deseos, mis gustos, las cosas que yo quiero hacer, o yo hago las cosas para la gloria de Dios, pero no ambas cosas. Yo no puedo hacer ambas cosas porque no son compatibles. No puedo hacer las dos, tiene que ser o una o la otra. Y yo recuerdo que yo le he dicho en otras ocasiones que una hermana muy querida por nosotros fue un día a nuestra casa en pandemia, si mal no recuerdo. Y ella nos estaba narrando un relato de algo que ella había hecho.
Y cuando ella termina, yo le digo, hermana, pero eso que usted está diciendo contradice la Biblia. Eso no pudo haber sido Dios, porque si contradice la Biblia, no es Dios. Y ella me dijo, ¿de qué tú me estás hablando? Y puso la cara así de espiritual. ¿De qué tú me estás hablando? Dios me lo reveló. Y el Dios que me lo reveló tiene poder para desbaratar esa Biblia y hacer otra. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que esto es un asunto de ego. Es un asunto donde el que actúa de esta forma está actuando simplemente alimentando su ego. Y cuando la gente suele decir, Dios dijo, y después se le demuestra por las escrituras que no puede ser así porque Dios no se contradice, entonces esa persona, en vez de ser humilde y decir, no, es verdad, me equivoqué, me dejé llevar por mis emociones, las cosas no deberían ser así porque la Biblia no lo enseña. Entonces esa persona lo que hacen es que en vez de hacer eso, lo que comienzan es a justificarse y a agregar pecado tras pecado y terminan tapando un pecado con otro pecado. Algunas veces nos queremos medir y nos comportamos como si nosotros fuéramos superiores a los demás. Como si los demás son inferiores a nosotros, como porque yo haga algo, ese algo que yo hago, que mi hermano no hace ese algo, eso hace que Dios me mire a mí con agrado y no a mi hermano. Y ese algo que yo hago hace que Dios al final me observe y diga, wow, pero Daniel, pero olvidamos que al final nosotros todos somos hijos de Dios, somos creyentes, somos lavados con la sangre de Cristo y que no hay cosa alguna que nosotros podamos hacer que podamos impresionar a Dios. No podremos impresionar a Dios absolutamente con nada de lo que hagamos. Y no la vamos a impresionar porque tenemos que partir desde la premisa de que toda la raza humana es pecadora. De que todos son pecadores, así como nos enseña las Escrituras. Todos son pecadores. Cuando nosotros hablamos de la depravación total, ¿esto qué significa? Bueno, esto lo que significa es que el hombre es totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado. Todas las facultades del hombre han sido afectadas profundamente por el pecado. Su intelecto, su voluntad, sus emociones. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, que Dios dice de la condición humana. El hombre en su totalidad ha sido afectado por el pecado. Vamos a primera carta a Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mire cómo dice allí la Escritura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. No la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese hombre natural es aquel que está sin Cristo. Es aquel que está sin Dios, es aquel que está sin esperanza, que no ha abrazado la cruz. El cristiano debería resolver sus problemas de rodillas. Debería. Porque el cristiano sabe que no se trata de él, que se trata de Cristo. El cristiano sabe, o el cristiano debería saber, que la razón de ser suya no es él, sino Cristo. El cristiano debería saber que sus fuerzas no están en él, ni en cómo él pueda comportarse, ni en cómo él pueda dirigirse. Que sus fuerzas están en Cristo, que es quien lo sostiene. Y que debería depender de Cristo en oración. En cambio, el que no es cristiano se molesta cuando escucha a un cristiano decir en cualquier circunstancia, vamos a orar por eso. Yo conocí a alguien que se molestaba cuando escuchaba a un cristiano decir eso. Y siempre decía, no hay que orar, hay que resolver. El problema es que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si yo no me gobierno, yo debo ponerme
de acuerdo con el Señor, para yo hacer su voluntad, para dejar que su Espíritu Santo me guíe por medio de su palabra, conforme a su voluntad y lo que Él quiere en determinado momento. El que no es cristiano no puede entender que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El que no es cristiano no puede entender que las crisis producen gozo en nosotros, que el dolor nos acerca a Cristo y que la gloria nosotros podemos verla en medio de todo el sufrimiento. Que no hay momento que nosotros podamos decir que en ese momento nos hemos apartado de Dios, porque las crisis nos llevan a la cruz, el dolor nos lleva a la cruz, los momentos difíciles nos llevan a Cristo, a la cruz. El inconverso no puede entender esto, pero nosotros deberíamos entenderlo. El que no es cristiano dice, por ejemplo, ¿por qué hay que ir a la iglesia? ¿Y por qué hay que ir a la iglesia? Y no pueden entender que nosotros celebramos a Cristo. No pueden entender que nosotros le damos a Cristo lo mejor y que nosotros dedicamos a Cristo el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro Señor resucitó el primer día de la semana y nosotros el primer día de la semana en nuestro culto público nosotros damos alabanza y gloria al Señor, dedicándole de esta forma todo el transcurso de la semana, diciéndole a Cristo: somos dependientes tuyos, Señor, y que a tu nombre sea la gloria. Pero el que no es creyente no entiende eso. Algunos creyentes tampoco. Algunos creyentes tampoco comprenden que nosotros hacemos lo que hacemos por el Señor, no por nosotros. Y si lo hacemos por el Señor y para el Señor, entonces deberíamos entender que todo lo que está involucrado es para la gloria, o debería ser para la gloria de Dios. Y por eso hay gente que no entiende. Dice que tú le das el diezmo al pastor, pero el pastor se está haciendo rico. Compró un K5 con el dinero de ustedes. No le dé tu dinero al pastor. No, pero que yo solo... No, pero que no, es que tú no debes. Y no pueden entender que cuando nosotros damos al Señor y a su obra, nosotros somos los que somos bendecidos. Que nosotros damos de nuestros ingresos no porque nos lo dice el pastor, sino porque la Biblia enseña que nosotros debemos hacerlo para nosotros poder aportar en el sostenimiento de la obra de Dios, y que para nosotros es un deleite poder aportar para la obra. O debería ser así. El que no es cristiano no entiende cómo es que si alguien nos insulta porque nosotros cometimos un error, o la persona se le cruzaron los apellidos ese día, ¿cómo es posible que nosotros podamos seguir amando a esa persona igual cuando nosotros deberíamos vengarnos con el perro de Mamá Melica? Yo recuerdo un día trabajando con alguien. Estábamos trabajando, cortando unos hierros. Yo recuerdo que fue iniciado, ¿verdad, Glenn? Inicié en esos días como ayudante de herrería, porque imagínense, dicen que el pobre tiene que hacer de todo. Y cortando ¿cómo se llama esto? Eso, una barra, cortando una barra. Le cayó una virutica por ahí, más o menos por ahí, al señor dueño del trabajo. No voy a decir el nombre para que no. Y ese señor se puso de pie, se quitó la careta de soldadura, y ese señor me dijo de todo. De todas las palabras que usted se puede imaginar. No estoy diciendo palabras obscenas, pero duras. Porque no vayan a andar, porque fue que me dijo palabras, no, pero dura. Y me va, y mira tú. Y a mí, porque yo soy muy creativo, yo me gusta mucho, yo pienso muchas cosas. A mí me pareció escuchar a la esposa decir desde adentro: dale, Calvo, dale.
¿Verdad, Glenn? No fue que lo dijo, fue que me pareció. Yo entendía que eso era lo poco que faltaba. Sin embargo, hermano, el mundo dice que en esa circunstancia hay que responder igual. Yo debería contestar. Yo debería mostrarle que yo soy guapo así como él es. Y yo no soy de Gurabo, pero yo soy guapo. El mundo dice, bueno, al que te da, al que te empuja, empújalo y estrállalo. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que guardemos silencio cuando seamos vituperados. Porque si hablamos, entonces vamos a dañar las cosas. Yo como cristiano tengo que aprender a sufrir el agravio. Y eso que yo dije ahorita fue una forma, una broma, que, ¿verdad?, para que podamos entender algo que quería ilustrar, el hecho de que nosotros tenemos que sufrir el agravio. Y eso nos lo enseña la Escritura. Imitar a Jesús es sufrir el agravio como Él lo sufrió por amor a nosotros. Jesús sufrió por amor de nosotros, sufrió el agravio, y Jesús cuando debió contestar, no contestó, sino que enmudeció por amor. Yo enmudecí con Héctor por amor, ¿verdad, Héctor? Y mientras él decía de todo, yo espiritual, como si, Señor, perdónalo, que no sabe lo que dice. La condición de la raza humana, entonces, podemos concluir con que la condición de la raza humana es de total depravación. La raza humana está en toda su totalidad depravada. Efesios capítulo 4, versículo 17 al versículo 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La radiografía de Dios es que el hombre está totalmente depravado. Ese es el resultado de la radiografía de Dios para la raza humana. Toda la raza humana entera es depravada en su totalidad, y no existe un área del hombre que nosotros podamos decir que esa depravación no tocó esa área. No, el hombre es depravado en toda su totalidad. El pecado lo ha dañado, el pecado lo ha corrompido, y es por eso que el hombre no necesita que se le sugiera. No es que nosotros le vamos a sugerir, le vamos a decir, ¿qué tú crees si tú vienes a Cristo? No, el hombre no necesita eso para el hombre salvarse. O no es que el hombre necesita reconciliarse, es una reconciliación que el hombre necesita con Dios. No, el hombre necesita que aquel que da vida le devuelva la vida, le dé una orden y lo llene de vida, de la vida de Dios. Solo así el hombre puede levantarse y puede acudir a Dios. Para el hombre es imposible buscar a Dios. Y es lo que estoy diciendo. Para el hombre es imposible, porque el hombre ni quiere ni puede acercarse y buscar a Dios. El hombre no puede hacer eso. Nosotros no le buscamos. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Dios salió a nuestro encuentro. Nosotros no fuimos quien decidimos y quienes tomamos la iniciativa. No, la iniciativa la tomó Él y nos salvó en Cristo. ¿Cuándo Él nos salvó en Cristo? En el pasado eterno. ¿Recuerdan a Lázaro? ¿Recuerdan a Lázaro? Lázaro, el que le dijo Cristo a Lázaro. Jesucristo le dijo a Lázaro, Lázaro, cuando estaba frente a la tumba, Lázaro, si te es posible, sal fuera. ¿Fue así? Lázaro, si tú vienes, te voy a dar vida. ¿Fue así? Lázaro estaba muerto.
Lázaro, yo soy Jesús, estoy aquí frente al sepulcro y te suplico que por favor venga afuera. ¿Fue así? Tampoco, no fue así. Jesús le dio una orden a Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Jesús le dio la orden a un cuerpo moribundo y le devolvió la vida para que Lázaro pueda tener la vida para moverse, para que su cuerpo pueda moverse y él pueda salir fuera. A un cuerpo que no tiene vida, el dador de la vida le ordena recobrar la vida. Y es algo parecido a eso lo que pasa con aquel hombre que conoce a Cristo, que está muerto espiritualmente, no tiene vida espiritualmente, y si tú le dices a ese muerto, mira, tú deberías considerar venir a Dios, no te va a escuchar porque él está muerto. Él necesita que lo devuelvan a la vida, él necesita acercarse, y no por sí mismo, sino que Dios se acerque a él y que Dios le haga una nueva criatura. Y es ahí entonces cuando él va a poder reaccionar. El Señor llama, vengan, entren al redil, pero nadie viene. Ahora, ¿por qué nadie viene? Porque nadie puede escuchar. Y como nadie puede escuchar, entonces él tiene que salir y tomarlo de la mano, darle vida y traerlo. Él nos trajo, él nos ha tomado de la mano y él nos ha dado vida eterna a nosotros. Yo le he dicho varias veces que este relato de que una vez predicando en la parte de atrás de la iglesia, en la calle justo detrás, me encontré con una señora hace unos años, y se lo he dicho otras veces, y esa señora le estoy yo predicando el evangelio, le estoy presentando el plan de salvación, y esa señora comienza a llorar, y comienza a llorar. Y yo digo, bueno, ya tengo todo ganado aquí. Me salté alguna cosa, pues ya esto está, ¿verdad? Y le digo, ¿tiene sentido esto para usted? Me dice ella. Digo yo, bueno, ¿qué es lo que resta ahora? Le digo, ¿quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida? No. Después, en otro momento. Pero ¿cómo así? Pero ¿cómo en otro momento? Pero si yo le estoy mirando que las emociones de ella están vibrando y que es solo el llamado y que ella venga y ya, porque ella entendió lo que yo estoy diciendo. Pablo dice en Romanos que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es... El Señor nos separa frente a los muertos y le dicen, el que quiera y puede y considere y crea que yo soy una buena opción, venga. No, al igual que Lázaro, él se para frente a los muertos que él quiere resucitar y le dice, ven, sal fuera. Y tiene que salir fuera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una exclamación general. Vengan todos. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo. Todo el que quiere venir, puede venir. Venga todo el que quiera venir. Que venga, que va a encontrar en Cristo salvación y vida eterna. Ahora, ¿vienen todos? No. Solo vienen lo que el Dios trae por medio del Espíritu Santo. ¿Vienen todos? No. Solo vienen aquellos que son convencidos con la palabra de Dios, aquellos que el Espíritu Santo obra, aquellos que el Espíritu Santo lo convence de pecado. Esos son los que vienen. No vienen todos. Por eso Spurgeon decía en su enigmático enigma, decía, ¿por qué fui llamado a oír su voz y a entrar habiendo a un lugar al par que miles la de dicha escogen y antes que venir de hambre muere? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tuve que escuchar la voz y los demás no la escucharon? Porque el Señor nos escogió en Cristo en el pasado eterno. Nadie cree, y el que ha creído es porque ha sido convencido por el Espíritu Santo de creer. Nuestra voluntad estaba vendida al pecado, totalmente depravada, como todas las condiciones del ser humano.
Y nosotros no podíamos escuchar el llamado de Dios. Nosotros no podíamos venir a Dios. Nuestras emociones y todo lo que nosotros somos estaba afectado por causa del pecado. No queríamos a Dios. No queríamos a Dios. Pero Dios es misericordioso. Y Dios fue misericordioso con nosotros. Dios fue y sigue siendo extraordinario y misericordioso para con nosotros. Efesios capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en lo cual anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por gracia nosotros somos salvos. Entonces yo le pudiera preguntar en esta mañana, ¿qué condición tú tenías para que Dios se fijara en ti? Él nos amó a pesar de nosotros y nos dio vida en Cristo. Nosotros no teníamos ningún tipo de condición, ninguna. Él nos salvó en su amado Hijo y nos dio acceso por medio de Él. ¿Por qué el hombre no viene a Cristo entonces si el hombre necesita de Cristo? Bueno, porque su naturaleza pecaminosa se lo impide. Y como su naturaleza pecaminosa se lo impide porque esta naturaleza pecaminosa que tiene el hombre lo aleja de la idea de Dios. El hombre no quiere a Dios porque su naturaleza se opone a Dios. Y permítanme citar a Spurgeon, citado por el pastor Suger Michelin. Cito: vemos a una madre con su bebé en sus brazos. Ustedes le dan un cuchillo y le dicen que le dé al bebé una puñalada en el corazón. Y ella responde, en verdad no puedo. Ahora, en lo que se refiere a poder físico, ella podría, si quiere, tiene un cuchillo y tiene al niño. El pequeño está indefenso y la madre tiene la suficiente fuerza en su mano para darle una puñalada. Pero tiene mucha razón cuando dice que no puede hacerlo, porque su naturaleza de madre no le permite hacer, frente a lo cual su alma se revela. Y luego agrega el pastor Michelin: este es el tipo de impotencia que impide al pecador venir a Cristo. Su naturaleza se revela a esa idea porque nada detesta más que la gloria y el señorío divino. Así que no estamos en una condición de neutralidad. No somos neutros. No somos neutros. En verdad, lo que somos es pecadores. No estamos enfermos espiritualmente. Cuando fuimos traídos eficazmente a la salvación, sino
que en una condición de mortandad y enemistad contra Dios. Nosotros estamos muertos y enemistados contra Dios. No es enfermo. El pecado no nos enfermó. El pecado nos mató ante Dios y nos enemistó también con Él. Y si nos mató, para nosotros poder resucitar para con Dios espiritualmente, nosotros necesitamos de Dios, que sea Dios quien nos dé vida para nosotros volver a la vida y poder entonces resucitar espiritualmente. En conclusión, estamos perdidos. Y yo no diría solo perdidos, felizmente perdidos. Y para nosotros poder despertar y ver la luz, tiene Dios que despertarnos por medio de Jesucristo. Y solo si Dios nos despierta por medio de Jesucristo, podemos ver la luz admirable. Jesucristo abrió nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos contemplar la hermosura de nuestro Señor. Él tuvo que despertarnos. No fue que nosotros despertamos y que a nosotros se nos antojó despertar. No, nada de eso, hermano. No fue eso. Fue que Dios nos despertó a la vida. Y eso es bueno que lo apuntemos, porque cuando yo digo que yo desperté, cuando yo digo que yo busqué, cuando yo digo que yo me acerqué, cuando yo digo que yo decidí, cuando yo digo que yo consideré, yo estoy diciendo que en mí hay algo bueno, que ese algo bueno determinó que lo mejor que yo podía hacer era acercarme a Dios. Y Pablo ya nos dijo en Romanos que no hay bueno ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda. Toda la raza humana está totalmente depravada. No hay condiciones en nosotros. Y como no hay condiciones en nosotros, como no hay forma de nosotros poder buscar a Dios, entonces Dios tuvo que buscarnos a nosotros. Nosotros no le buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. ¿Cómo podíamos nosotros buscar a Dios si nosotros estábamos muertos? Él nos amó tanto que salió a nuestro encuentro. Él nos amó, nos escogió y nos dio vida. Él tomó la iniciativa para que nosotros hoy seamos hijos de Dios. Porque la condición espiritual que nosotros teníamos nos impedía acercarnos a Él. Imagínese esto. Alguien le envía a usted un paquete de Estados Unidos. Y ese paquete que le envían, se lo envían con alguien que no le conoce y que tampoco sabe cuál es la dirección suya. Y todavía peor, se lo envían con alguien que no es ni siquiera de República Dominicana. Y esa persona tiene la encomienda de llevarle a usted un paquete que le envían de Estados Unidos. Debe llamarlo y preguntarle cuál es su dirección o, en el mejor de los casos, pedirle la ubicación. Ahora, ¿qué sucede? Que como le pide la ubicación, puede ser que esa persona se pierda. Es una probabilidad. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted pone el mapa, usted pone la ubicación, se le envían y el mapa lo bota. ¿Verdad que sí? ¿No le ha pasado a usted? A mí sí, a mí me ha pasado muchísimas veces que el mapa me bota. Y como el mapa me bota, entonces tengo que volver a llamar y envíamela de nuevo, que el mapa me mandó a un lugar que no era. Y entonces la persona se pierde y no puede llevarle el paquete que a usted le enviaron. Nosotros entendemos que algo así pasa con Cristo. El Padre nos mandó la salvación con Él. Nosotros le pedimos permiso a Él para que Él nos pide permiso a nosotros para ver si nosotros le queremos dar nuestra dirección. Y si Él nos da nuestra dirección, si nosotros le damos nuestra dirección a Él, entonces Él puede darnos lo que el Padre nos mandó con Él. Y suena bien eso, ¿verdad que sí? Suena tan bonito, pero no sucede así. No sucede así. El Hijo conoce nuestra dirección.
Y no tiene que pedirnos la dirección nuestra, no tiene que siquiera llamarnos para preguntarnos, porque si nos llama para preguntarnos, nosotros no vamos a contestar porque no le vamos a escuchar por nuestra condición pecaminosa. El Padre nos amó en el Hijo y nos trajo a Cristo a la cruz para que Él en la cruz del Calvario pague la deuda que nosotros teníamos con la justicia divina. Nos amó con cuerdas de amor y hoy nosotros podemos decir que somos cristianos porque Dios tomó la iniciativa para salvarnos. Y no hay necesidad de que alguien le diga ni le dé una referencia suya a Cristo. No es como sucede en las empresas, que usted va a trabajar en una empresa y le dicen, tráeme el currículum. Usted va a Cristo y Cristo le dice, dame tu currículum. A ver, no hay que darle el currículum. Él nos conoce. Hermano, Él nos conoce. No hay necesidad de que alguien le diga a Jesús, mira, pero tú viste lo que Daniel. No. Él mismo dice en el libro, en el Evangelio de Juan, que Él no tiene necesidad de que nadie le diga nada del hombre porque Él conoce al hombre. Hermano, el Señor nos conoce, Él me conoce. Él sabe quién yo soy, Él sabe quiénes nosotros somos. Él nos amó y Él pagó por nosotros la deuda que teníamos con la justicia divina. Nosotros no somos extraños ante Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y Él está ahí y siempre lo ha estado. Por eso cuando nosotros atravesamos por situaciones difíciles, nosotros nunca debemos olvidar que el Señor nos conoce. Y ese conocernos indica que el Señor sabe dónde nosotros estamos. Él sabe lo que está sucediendo con nosotros. Y Él sabe también cuándo va a concluir el proceso. Y nosotros, esto debería generar gratitud en nosotros, porque estamos en el punto donde somos lo que somos por la gracia de Dios. Estamos justo ahí. Todos los seres humanos, todos son pecadores. Ahora, no todos los seres humanos vienen a Cristo. Los que vienen a Cristo son aquellos que el Padre trae a sí mismo por medio del Espíritu Santo, utilizando como herramienta la palabra de Dios. Y a esos Él lo trae. Y nosotros estamos dentro de ese grupo de lo que el Padre amó en el pasado eterno y nos sedujo por medio del Espíritu Santo y nos trajo a su grey. Hermano, el Señor nos trajo. Nosotros no estamos aquí al azar. Nosotros no estamos aquí porque nosotros pasábamos por el frente de la iglesia, vimos la puerta abierta, había luz y dijimos, no tengo nada que hacer, déjame ver. No, nosotros estamos aquí porque el Espíritu Santo nos trajo. El Espíritu Santo nos trajo y nos hizo entender la palabra de Dios y nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y tenemos que agradecer lo que el Señor ha hecho con nosotros. Tenemos que agradecer que el Señor nos ha salvado. Tenemos que agradecer que hoy somos propiedad privada de Dios. Hoy somos templo de Dios. Hoy somos de Cristo. Ayer estábamos contados junto con todo el grupo de los depravados, de los pecador. Hoy no. Hoy nosotros somos pecadores arrepentidos y hoy nosotros estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Él nos amó de esa manera. Reitero, todos los pecadores, todos los seres humanos, son pecadores. La depravación del pecado afectó todas las áreas del ser humano, absolutamente todas las áreas del ser humano, pero el Señor nos miró a nosotros con ojos de misericordia. El Señor nos miró con ojos de misericordia y nos hizo nueva criatura en Cristo. Nos hizo nueva criatura en Cristo
Y cuando Él nos hace nueva criatura en Cristo, entonces nosotros podemos desear a Dios. Porque Dios cambia nuestra naturaleza, pone en nosotros otra naturaleza y ahora nuestra nueva naturaleza nos hace desear, buscar y querer a Dios. Y ahora nosotros disfrutamos de Dios porque nuestra naturaleza nos lo permite. Y ahora nosotros somos dependientes de Dios. Ahora somos cristianos. Ahora nosotros dependemos del Señor. Ahora nosotros dedicamos al Señor nuestras vidas. Y ahora nosotros entendemos que todo lo que somos, lo somos para la gloria de su nombre. Todo lo que somos, lo somos para la gloria de su nombre. ¿Y qué significa eso? Que yo debo honrarlo a Él con mi estilo de vida, que yo debo honrarlo con mi forma de vivir, que yo debo honrarlo con mi accionar, que no es que bueno, como yo ahora soy salvo, como Él me trajo, como Él me salvó, como Él tomó la iniciativa para salvarme, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo cometer todo tipo de pecado, yo puedo vivir de manera depravada, yo puedo no dar testimonio, yo puedo hacer tal cosa, porque como quiera soy salvo. No es eso lo que yo estoy diciendo. El que hace eso es un impío y no ha conocido la gracia de Dios. Porque el que conoce la gracia de Dios lo que hace es que lo humilla, y la gracia de Dios le hace entender quién es Él y quién es Dios. Y la gracia de Dios, al humillarlo, en su humillación, Él sabe que tiene que mirar hacia arriba y que tiene que mirar a aquel que le salvó por pura gracia. Aquel que le salvó sin tener condiciones. Aquel que le salvó a pesar de como nosotros somos. Hermanos, si yo tuviera el poder de hacer una radiografía y de mirar sus corazones y sus pensamientos y de ver lo que usted hizo en la última semana, no más de ahí, en la última semana, si yo viera todo lo que usted hizo y pensó en la última semana, ¿cuál sería el concepto que yo tuviera de usted? ¿Usted cree que sería bueno? Dígame usted, si usted ve lo último que yo hice y lo último que yo pensé en la última semana, bueno, usted dijera, ¿y por qué él es pastor todavía? No somos buenos ninguno. Y tenemos lucha con el pecado. Batallamos con el pecado. Y aún así queremos exigirle a otro, entendiendo que el otro tiene que ser perfecto, que el otro tiene que ser santo, cuando nosotros no lo somos. Nosotros tenemos lucha con el pecado, crisis con el pecado, y nosotros estamos día a día batallando con nuestras crisis y con nuestras luchas para nosotros poder agradar a aquel que nos salvó por gracia, y tenemos esa lucha interna día a día. Somos salvos, sí, pero estamos en el aquí, en el ahora, y ahora nosotros tenemos una lucha interna con nuestra concupiscencia, con nuestros deseos pecaminosos. Ahora nosotros hacemos cosas y pensamos cosas que ni deberíamos hacer, ni deberíamos pensar. Y en medio de esa crisis, yo quiero entonces que mi hermano se comporte de una manera santa y justa y perfecta como yo no me estoy comportando. Eso es hipocresía. Nosotros tenemos que vivir para el Señor. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en este mundo y que el único santo y perfecto es Él, no nosotros. Nosotros estamos en el trayecto. Estamos en el trayecto de la santificación. Todo lo que hacemos deberíamos hacerlo para glorificar su nombre. Todo lo que nosotros hacemos deberíamos hacerlo apuntando a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Todo deberíamos hacerlo así. Deberíamos, pero del deberíamos al hecho hay un trecho. Y es que muchas veces nosotros actuamos por nosotros mismos. Y muchas veces nosotros hacemos las cosas para nosotros mismos. Y nosotros olvidamos quién debería ser el centro de nuestras vidas y quién debería llevarse la gloria en las cosas que nosotros hacemos, y para quién nosotros actuamos y para quién nosotros deberíamos accionar. Accionamos nosotros para Cristo, hacemos lo que nosotros hacemos para su gloria, estamos nosotros enfocados en que Cristo debería ser glorificado en todo lo que nosotros hacemos. Y ese todo
empieza con nuestras vidas y termina con todo lo que nosotros hacemos. El orden para nosotros es primero Dios, después nuestra familia, nuestra iglesia y las demás cosas que se vayan por ahí. Pero nosotros a veces invertimos el orden y en vez de primero Dios, tenemos cosas ahí. Y después de esas cosas que tenemos en primer lugar, entonces después está Dios. Usted dice, no, pastor, eso no es así. Dios es lo primero para mí. Pero cuando tú analizas el estilo de vida y cuando tú tienes que sacrificar algo y tú lo que sacrificas es el tiempo de oración y tú lo que sacrificas es la lectura bíblica y tú lo que sacrificas es las cosas espirituales, las cosas que te van a edificar, las cosas que te van a proporcionar algo para tu vida espiritual, los medios de gracia que el Señor ha provisto para ti. Cuando tú sacrificas eso, entonces tú estás diciendo que el primer lugar no puede ser Dios, porque si fuera Dios, tú primero procuraras las cosas que te edifican espiritualmente. Amén. Entonces, ¿quién es el primero en nuestras vidas? ¿Quién es la razón de ser de nuestras vidas? ¿Nuestro trabajo? A veces estamos concentrados tanto en nuestro trabajo, que es nuestro trabajo la razón de ser. No, pastor, lo que pasa es que por medio de mi trabajo que yo me sostengo. Sí, pero no es el trabajo el que te sostiene, es Cristo, aunque use el trabajo para. Cristo es nuestro sustento. El Señor es quien nos sustenta y utiliza cualquier medio para Él hacer lo que Él quiere hacer. De hecho, el trabajo no te lo dio Él. Entonces, ¿qué debería ser lo más importante en tu vida? ¿Tus hijos? Ya dijimos que tus hijos, que nuestros hijos, el Señor nos lo da para que nosotros lo administremos. Y que los hijos no son de nosotros. Nosotros somos administradores de ellos y estamos llamados a hacer buen uso de ellos, pero no deberían ellos ocupar el lugar de aquel que nos los dio a administrar. Al final el Señor debería ser el centro de nuestros corazones. Al final el Señor debería ser quien esté en el primer lugar de nuestras vidas. No nuestros gustos, no nuestros deseos, no lo que nosotros tenemos como prioridades, sino que nuestra prioridad debería ser Cristo. Pero no es que yo le diga a usted, hermano, Cristo es mi prioridad, es que yo viva como que Cristo es mi prioridad. Es que yo viva, que mi accionar le diga a todo el mundo que lo más importante para mí es Cristo. Nosotros no teníamos condiciones, no teníamos atractivo y Él nos amó, el Padre nos amó en el Hijo sin nosotros tener ningún tipo de condiciones. Y hoy no podemos decir, no, yo soy esto por tal cosa. Yo soy lo que soy porque yo me esforcé. Yo no sé si ustedes han visto guagua que tiene el letrero atrás que dice, fruto de mi esfuerzo. Nosotros pudiéramos mandar a hacer camisetas y ponerle atrás nuestras camisetas. Hemos llegado hasta aquí por nuestro esfuerzo. No, no es así. Hemos llegado hasta aquí por la gracia de Dios. Hemos llegado hasta aquí porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Hemos llegado hasta aquí por su gracia. Hemos llegado hasta aquí porque Él nos ha guiado y Él nos ha fortalecido y Él nos ha suplido y Él nos ha dado todo lo que necesitábamos. Hemos llegado hasta aquí porque hasta las crisis Él ha hecho que sirvan para fortalecernos y que sirvan para que nos hagan bien. Hasta las crisis han servido para bendecir nuestras vidas. Entonces tenemos que concluir diciendo que todo lo que somos, lo somos por pura gracia. Todo lo que somos, lo somos por pura gracia. Vendido al pecado, condenado al pecado, moribundos, que hoy tienen vida, que hoy han saldado su deuda con la justicia divina
por medio del sacrificio de Cristo y que hoy tenemos vida eterna por medio de Jesucristo, hoy nosotros podemos levantarnos, ponernos de pie y agradecer a Cristo por todo lo que Cristo ha hecho con nosotros. Deberíamos tener una actitud agradecida, porque es verdad que estábamos totalmente depravados en cuanto al pecado. Es verdad que estábamos alejados de Dios, pero también es verdad que Dios nos amó en el Hijo y que por gracia nos ha salvado. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo, que no es por nosotros, sino que es por Cristo, y que la razón de ser de nosotros debería ser lo que dice el autor de los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Que el Señor nos ayude a que sea así. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos reflexionar y podamos entender, Señor, que nuestra condición pecaminosa nos separaba de ti, pero tú nos escogiste en Cristo en el pasado eterno. Y que nosotros deberíamos vivir vida de frente a esto en gratitud y agradecimiento a ti, porque nos amaste y nos salvaste en Cristo. Ayúdanos, Señor, a honrarte a través de todo cuanto hagamos, de nuestras relaciones, de nuestros comportamientos, que todo nuestro accionar te glorifique, Señor. Y que nosotros podamos, Señor, vivir vidas consagradas y agradecidas a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.